Hola, ¿qué tal? Am, bueno, hace 10 años encontré en unos foros de Flickr una aplicación que se llamaba Hugging, que empataba fotos y hacía este tipo de fotografías polares, equirrectangulares. am, y durante todo este tiempo iba con mis amigos y hacía matrices de fotografías y las metía en este programa y hacía estas cosas. Hoy en día yo sigo esperando cuándo podré utilizar estas fotografías como fondo de escritorio en mi oficina. Mi nombre es Miguel Ángel Álvarez y me gustaría dar las gracias a la UOC por estar aquí para hablaros de interfaces y para presentaros un problemón. Yo soy game designer desde hace muchos años, he trabajado en Ubisoft, en varias plataformas y estoy especializado en usabilidad. También trabajo en el ámbito de los juegos independientes, soy colaborador de un festival que se hace en Berlín, muy loco, para juegos independientes, y tienen también una track especial para realidad virtual experimental. Hace unos meses tuve la oportunidad de unirme a un proyecto que lleva realidad virtual a los pasajeros de los aviones a modo de entretenimiento y para reducir mareos y molestias de estar en una cabina de un avión. Entonces vemos este hombre aquí que está muy contento mirando hacia atrás, no debería de hacerlo, y bueno, pues si se encuentra mal, pues se pone las gafas. Si quiere dormir, se pone las gafas, se puede ir a una playa. Si quiere entender por dónde viaja, también puede tener a tiempo real toda esa información. Y me gustaría hablar de la realidad virtual en 2017, porque en 2017 está todo súper optimizado. Vamos al supermercado y pagamos con el reloj, vamos a un aeropuerto y todo funciona frenéticamente, pero en el mundo de la realidad virtual todavía estamos en una etapa de descubrimiento. Quizás esta es una segunda ola de realidad virtual y hay mucho hype y sobre todo mucha motivación, pero seguimos todavía descubriendo cuáles son las aplicaciones para sanidad, psicología, educación, formación, entretenimiento y arquitectura. ¿Cuáles son las referencias que tenemos a la hora de diseñar interfaces de usuarios? No tenemos ni idea. Quizás hay bastante incertidumbre en este sentido. Es un nuevo cuadro de pruebas, pero sin embargo nosotros conocemos la realidad virtual desde los años 90, tal y como la conocemos hoy, incluso de antes. Me gustaría hacer un largo repaso. Nosotros, el ser humano ha hecho muchos avances en este entorno. Desde el siglo XII dibujaban este tipo de cuadros panorámicos. En el año 1929 surge el primer simulador de vuelo y muchos de estos objetos, por ejemplo el Sensorama, que es un gran prototipo que pretende inmergir al usuario dentro de unas pantallas, olores y diferentes estímulos. El primer traqueador de cabeza, que simplemente registra los movimientos de la cabeza. Los primeros avances y conceptos de la realidad virtual tal como la conocemos hoy, con visor y traqueador de cabeza, los primeros experimentos de detección de extremidades y esas interfaces para realizar operaciones con un computador, los videojuegos en ese sentido y diferentes experiencias interactivas como exposición de estas nuevas tecnologías. Llegamos a 1989 y surge las primeras gafas de realidad virtual comerciales. Y todo esto tiene una exposición en diferentes productos, sobre todo de entretenimiento interactivo, algunos fallando estrepitosamente por un problema, la tecnología, que es básicamente el dilema que vengo a exponer aquí. Desde finales de los años 90 hasta hace unos años hay un periodo de oscuridad que está relegado a los laboratorios y al mundo científico. Pero sin embargo, estos últimos años existe esta convergencia de tecnologías que permiten desarrollos en el plano de interfaces. Con este prototipo que sale hace unos años, la gente empieza a formular diferentes propuestas con el traqueo de manos, de extremidades de los dedos. Aparecen nuevas interfaces, nuevos productos empiezan a mostrar este tipo de
tecnologías y, bueno, hay un desarrollo en este sentido que apunta a futuros a futuros entornos. En el plano comercial llegamos hasta 2017 con este tipo de aparatos. ¿Cuáles son un poco lo que he aprendido yo intentando diseñar para este entorno? Pues intentando hacer estas diapositivas. He acabado haciendo he dividido esto en el plano conceptual, un plano que depende estrechamente de un entorno tecnológico. Existen unos periféricos y a través de esos periféricos nos permiten tener unas herramientas y unas técnicas para que los usuarios puedan llegar a operar y hacer distintas funciones. Porque, por ejemplo, todavía no podemos pagar con tarjeta de crédito en la realidad virtual, todavía no podemos escribir cómodamente. Hay muchas operaciones que hoy en día son súper sencillas con cualquier otro dispositivo, pero en este entorno simplemente no son posibles todavía. En el entorno conceptual hay un concepto que es el PSI, que es la plausibilidad, que indica que todo lo que existe en el mundo en el mundo virtual se transmite al usuario y el usuario espera que haya una respuesta a sus expectativas. Para ello se habla de la fundación y la inmersión, es decir, en este mundo tiene que confirmar al usuario este tipo de leyes físicas que conocemos en el mundo real. Todo esto se hace con gravedad. Hay una simulación de la gravedad, de las aceleraciones, que se tiene que tratar con cierta exhaustividad porque la gente se marea. Tiene que haber una serie de referencias, sobre todo las referencias de uno mismo en este sentido. Y me gustaría también hablar del plano diegético y no diegético, que es bastante importante a la hora de separar capas de información. En el plano diegético, básicamente es un mundo computerizado que responde a metáforas del mundo real. Abrir una botella, tocar un interruptor, todo este tipo de acciones que conocemos son las interfaces que existen en este mundo diegético. También los sonidos tienen una gran relación creando la función de responder a esas expectativas que tiene el usuario. En el plano no diegético, y esto es una cosa que está bastante más clara en la realidad aumentada, puesto que la realidad aumentada, el plano diegético, sería la realidad, lo que vemos a través de las gafas, y el no diegético es esa capa que inunda todo con información que necesitamos para operar. Habría estos textos y esta capa de información por encima de los elementos que hay en el mundo diegético o virtual. Todo este tipo de paneles, menús y efectos de sonido y distintas pistas. Todo esto depende del entorno tecnológico, y lo bueno es que hoy en día tenemos la suficiente potencia tecnológica como para representar un mundo virtual que es fidedigno a la realidad. Esta representación de formas y de físicas, todas dependen también de la cadencia, es decir, que nosotros podemos tener un muestreo de las imágenes lo suficientemente rápido como para que no nos mareemos y que resulte real. La latencia es algo muy importante, y sobre todo en el traqueo de la cabeza, es decir, todos los movimientos que tenemos tienen que responder como si fuesen reales, y cuando hay retardos la gente se marea. Esta velocidad es importante, y también la frecuencia de los visores. Cuando los visores no tienen una frecuencia adecuada, que es muy lenta, también produce este malestar y esta disonancia con el mundo real. La mayoría de las gafas y de los periféricos, sobre todo, o sea, de visores, intentan adecuarse a lo que es el ángulo de la visión humana.
teniendo unas áreas de comodidad y de interés y unas áreas más marginales. Me gustaría hablar también de los periféricos, y aquí es donde entra uno de los dilemas, en el sentido de la divergencia de tecnologías y de operatividades. En un principio, bueno, lo básico es las gafas y el traqueador de movimiento con los auriculares y la capacidad tecnológica de representar sonido espacial. Este es un tipo de periférico, los hand trackers que hemos hablado, donde tiene una morfología totalmente bastante innovadora para hacer operaciones y que genera estos lenguajes que son más complejos de lo que existen hoy en día en entornos clásicos como páginas web o diseños de productos, interfaces en productos. Controladores que es un híbrido entre los botones y joysticks, pero que tienen un controlador de posición, posicionadores de cuerpo entero, donde se puede operar en un espacio, como decía Elena, traqueadores de la retina, es decir, yo, por ejemplo, tengo un problema muy grande con los usuarios cuando se ponen los cascos, cuando se ponen las gafas, y es que se les pide que haga una acción y que miren hacia algunos puntos, y ellos miran, pero no mueven la cabeza. Entonces no ocurre nada, porque no registra movimiento el casco. Con los traqueadores de ojos esto será mucho más responsivo. No hay nada más por aquí, se acabaron. Ok, interesante. Bien, bueno, aquí había unas escalas, justo aquí, había unas escalas y quería hablar de la potencia que tienen las escalas en el plano perceptivo. Sobre todo en muchos productos de entretenimiento se pretende provocar ciertas sensaciones en el usuario, y eso se consigue a través de la escala. Cuando se hacen elementos y escenarios muy grandes, producen distintas sensaciones, o cuando son pequeños también. Las distancias también son muy importantes porque hay una limitación tecnológica. Nosotros tenemos unas capacidades para ver al infinito y unas capacidades para operar en espacios reducidos, pero las gafas de realidad virtual tienen una cierta resolución y no todo esto se puede no responde a la realidad. Por lo tanto, es muy interesante disponer todos los elementos, sobre todo el mundo diegético, pero también los paneles, a unas posiciones adecuadas para que sean cómodas y se pueda operar bien, y sobre todo respondan a ese PSI, a esa plausibilidad. Otra de las técnicas, bueno, en una de esas, ahora estoy hablando de técnicas, es que estaba por ahí perdida esa. Una de las técnicas, bueno, se utilizan muchas técnicas que son clásicas, como de composición, como esta regla de los tercios para disponer cosas, pero en este sentido, lo que es la lectura de las imágenes y de los elementos presenta otro dilema que choca un poco con la lectura clásica. Nosotros leemos las imágenes y toda la información con unos patrones y estamos inconscientemente acostumbrados a leer así. Sin embargo, en la realidad virtual lo que tenemos son vectores. Tenemos un vector hacia adelante y es un poco elección del diseñador cómo quiere disponer todos esos elementos para que tengan un orden lógico de acontecimientos y de aprendizaje. Quizás el instrumento más básico, que solo se necesita unas gafas y un traqueador de movimiento, es la mirada, es el gaze. Y esto es una de las interfaces y de las funciones emergentes, que simplemente, bueno, esto era animado, ahora está así. Simplemente es el punto de mira, trabajamos con un punto de mira. Bien. Bueno, sigo. Se trabaja con un punto de mira y
Cuando este punto de mira no tiene movimiento, envía un feedback para seleccionar la operación que queramos hacer. Se ha colgado esto totalmente. Bueno, sigo. Lo tengo que recordar, si me permitís un minuto. Aparte del feedback, quería hablar también de un poco de la operatividad que hay con los miembros de las manos. Si nosotros trabajamos los estados de feedback, de realimentación para el usuario en varios estados, y normalmente estas posiciones, estos estados no pasan de 4, con los hand trackers llegan casi a 6. Y lo más curioso es que presentan una variable de proximidad. A medida que se aproximan las extremidades a las interfaces, reaccionan y dan cierto feedback. Y cuando se presionan, por ejemplo, un botón, también indica todo ese tipo de esos estados. Lo que quiero decir es que es mucho más exhaustivo, porque no son objetos que se tocan, no tienen ningún tipo de feedback áptico, sino que son cosas que están en el aire dentro de ese mundo virtual y necesitan un refuerzo mucho más exhaustivo de acciones. Y bueno, quizás hay otro tipo de operaciones que ahora mismo no se me ocurren, las tenía todas grabadas aquí. De todas formas, hablando de todo esto, quizás la conclusión de esta exposición es que ahora mismo existen muchas tecnologías y todas estas tecnologías están son divergentes. Por ejemplo, Samsung también tiene una tecnología que viene de las pantallas táctiles, que es tocando una parte lateral de las gafas con ciertos movimientos de swipe y de tap, de toque. Lo que quiero decir es que cada fabricante tiene sus propias metodologías y que ahora mismo no hay una convergencia, y que espero que dentro de unos años exista un toolkit, una serie de herramientas que sean estándares y que democraticen mucho más el desarrollo dentro de la realidad virtual. Muchas gracias.